Buenísimas noches. Bienvenidos a una noche más aquí en Frecuencia TV. Hoy tenemos una invitada espectacular. Primero voy a decirles quién soy yo. Yo soy Dolores Pouchan, como casi todas las noches. Cuando no estoy yo, está mi compañera Yadia Chiamer. Pero hoy vamos a tener a Maritza Rodríguez aquí con nosotros, hablándonos justamente acerca de el poder del silencio. ¡Wow! Es un temón, así que voy a unirla aquí a Maritza. Vamos a ir uniendo. Mira, ahí la veo conectada, Maritza. Voy a ir contando un poco acerca. A ver, no, se me une Mari, pero ¿cómo anda, Hola, Maritza? hola, querida, ¿cómo estás, mi amor? Qué gusto verte, ¿Cómo estás, conversar contigo. Mari? Excelente, excelente, en altísima frecuencia. Opa, Aquí bueno, justo acá como el nombre, haciendo el chivo, ¿viste? Como decimos en Argentina, el nombre del canal. está, ¿Cómo estás, bueno, Mari? que promovemos nosotros todo el tiempo, recordando justamente que tenemos una antenita que nos permite sintonizar con información de frecuencia más elevada y que hoy más que siempre, por supuesto, es fundamental que vibremos en alta frecuencia para generar ese ajuste armónico a las nuevas frecuencias que están llegando a la Tierra. Así que hoy tenemos una tarea amorosa, una tarea feliz, dentro de la cual, por supuesto, que ese silencio interno es fundamental, el estado de paz interior. Totalmente. Bueno, Mari, primero darte la bienvenida, agradecerte por aceptar estar con nosotros en este espacio. Para mí es un honor compartir pantalla con vos. Realmente es hermoso. Voy a contarles un poco acerca de Maritza. Ella es instructora internacional, periodista, coach ontológico y facilitadora, obviamente, de su propia academia, así que mejor imposible. Mari, bueno, hoy vamos a estar hablando a todos los que están ahí conectados mirándonos, que obviamente pueden hacer sus preguntas, ¿sí? Para que yo después se las traslade a Maritza. Vamos a estar hablando del poder del silencio. ¿Qué es esto que nos traes hoy, Mari? Sí, bueno, y fundamental eso, aprender a gobernar nuestro pensamiento y cuando decimos nosotros que conectar con el silencio interno, no estamos hablando del silencio vacío, sino del silencio creador desde el cual nosotros somos capaces de crear sin límites, libres de dudas, de condicionamientos, de miedos, de ataduras. Ya nos decía un gran maestro, conocer la verdad y la verdad os hará libres. Y justamente de qué nos hace libres, pues justamente de Cierto. que los seres humanos avanzamos por la vida demasiado conscientes de nuestras limitaciones, pero muy poco conscientes de nuestro potencial. Y fíjate que en una oportunidad le preguntan a Buda que qué había ganado él con la meditación. Y él dice, pues la verdad es que de ganar no he ganado nada, pero déjame decirte lo que he perdido. He perdido la rabia, he perdido la angustia, he perdido la depresión, he perdido el miedo a la vejez, he perdido el miedo a la muerte. ¿Ah? Entonces ahí es cuando vemos realmente Increíble. que es más lo que nos sobra que lo que nos hace falta. Porque todos los seres humanos somos perfectos en nuestro origen, somos seres luz, Divino. libres, armónicos, libres de conceptos. ¿Ah? Pero justamente cuando comenzamos a vivir esta experiencia que llamamos ser seres humanos, comenzamos a ser domesticados, como diría don Miguel Ruiz, ¿sí? Y comenzamos a asumir como propios todo nuestro sistema de creencias, bien sea por aquello que se nos ha enseñado, aquello que nos ha transmitido nuestros padres, maestros, los seres con los que hemos crecido, las creencias que vamos adoptando también a partir de nuestras propias experiencias, ¿sí? Entonces, o por aquello que simplemente nos dice el sistema, aquello que nos entregan y que nos dicen, bueno, esto es así, y nosotros nos movemos. Son como capas, Mari, son como capas que se nos van poniendo como si fuéramos una cebolla, ¿no? Lo que pasa es que en el silencio, volviendo un poco a este tema, nos podemos encontrar. Así es, y ahí es donde está el punto, porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos justamente de ese poder del silencio, de ese poder de gobernar nuestro pensamiento, porque algo en lo que nosotros hacemos énfasis de manera recurrente es en la importancia de entrenar nuestra atención y de gobernar nuestro pensamiento, porque el punto es que no siempre nos detenemos a hacernos conscientes de aquello en lo que estamos pensando.
hacernos conscientes de aquello en lo que ponemos nuestra atención, porque sucede que aquello que invade nuestro pensamiento de manera recurrente nos hace situarnos en un determinado estado emocional. Y nos hacemos adictos también a determinado tipo de pensamientos, así no nos favorezcan, porque ahí va el punto también. Uno dice cuando, por ejemplo, la doctora Candace Pert, autora del libro Moléculas de la Emoción, nos dice justamente que nosotros nos hacemos adictos a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos, porque ante cualquier pensamiento recurrente que nosotros tengamos o cualquier estado emocional en que nos estemos moviendo, generamos toda una química en nuestro cuerpo. Producimos neuropéptidos, neurohormonas, que nuestras células las absorben y pues al ser sustancias químicas actúan a nivel celular como actuaría una droga. Entonces es como que las células le dicen al cerebro, quiero más de esto. Y si tú tienes de manera recurrente pensamientos de angustia, si tienes de manera recurrente pensamientos de posibles amenazas, estás permanentemente en miedo. Entonces cuando estás permanentemente alerta, además. lo que sucede que, bueno, lo que activas es la producción de las así llamadas hormonas del estrés, adrenalina, cortisol, que además son altamente adictivas, que estresan nuestro sistema inmune porque es como que permanentemente le estamos mandando señales a nuestro cuerpo, a todas nuestras células, a nuestro sistema inmune, que tiene algo de que defenderse, ¿sí? Entonces, como están siempre en alerta, como que ya va, tengo que defenderme, ¿qué es lo que ocurre? Que llega un momento en que se agotan, se debilita el sistema inmune y por eso es que hoy día vemos tantas enfermedades autoinmunes, que es prácticamente lo mismo que decir enfermedades autocreadas. Y la psiconeuroinmunología hoy día demuestra que nuestros pensamientos y nuestras emociones tienen el poder de incidir en nuestra salud. Entonces, cuando hablamos del poder del silencio, estamos hablando simplemente de ese poder que todos podemos recuperar porque las herramientas están en cada uno de nosotros. Pero, por ejemplo, cuando somos adictos a determinado tipo de pensamientos, que es una adicción, algo que no puedo dejar de hacer, cuando hay algo en lo que no puedo dejar de pensar, cuando hay algo que siento que me domina y digo, y es que no, yo sé que esto no me hace bien, pero es que no lo puedo sacar de mi cabeza. Mari, y es totalmente intrusivo porque además es como un ciclo, aparece y reaparece y reaparece y reaparece y cada vez se vuelve como decís vos, una adicción porque lo generamos y más y más y más y más. Y en el momento en el que podemos soltarlo, no, lo volvemos a traer acá y vuelvo a pensar en eso, vuelvo a pensar en eso, vuelvo a pensar en eso. Y no olvidemos que donde ponemos esa atención, ponemos la energía directa ahí. Correcto, donde está tu atención es lo que entra en tu vida, donde pones tu atención, pones tu energía. Pero entonces, ¿qué tal si nosotros comenzamos por hacernos conscientes de aquello en lo que nosotros estamos pensando? Empecemos por ahí. No se puede sanar lo que no se conoce. Toda persona que tiene una adicción debe comenzar por reconocer que tiene esa adicción. Entonces decir, ya, ¿cuál es el tipo de pensamientos que yo tengo cada día? Cada día cuando me levanto, ¿qué es lo primero en lo que yo pienso? Y yo puedo comenzar a cambiar mis hábitos de pensamiento de manera consciente, ¿sí? Entonces digo, ¿qué tal si yo comienzo a decidir, en vez de pensar en esto otro? Y me voy a obligar a poner la atención en esto. Me voy a obligar a practicar la atención plena tantas veces pueda durante el día. Entonces cuando me pillo, porque entonces es estar pendiente y digo, hey, me pesqué teniendo la atención puesta en el pasado que me da rabia, en algo del pasado que me da tristeza, entonces digo ya, al eterno presente. Una técnica que yo utilizo es como sentir que tomo el pensamiento en mano y lo lanzo hacia atrás. O sea, es como que ya, bueno, Ay, un, eso dos, es tres, fantástico. un cambio de switch, o sea, como que enfocar la antena y decido en qué pensar. Si pongo la atención en el futuro, en algo que yo considero una amenaza, en algo que no quiero que pase, entonces digo ya, la atención al presente y desvío la atención de esto, porque fíjate, mi Dolores querida, que es lo que se dice justamente, que las personas que sufren de depresión es porque ahí hay exceso de pasado. Una atención puesta en exceso en eventos pasados genera depresión. O una atención puesta en eventos futuros, fíjate que si donde está tu atención es lo que entra en tu vida, y yo sé que el futuro es incierto, entonces lo que traigo a mi vida es incertidumbre o angustia. Claro, Mari, Aprender. además hay como, perdón, pero un exceso de control, cuando queremos dominar lo que sucede en el futuro es un exceso de control. Y cuando estamos agarrados justamente al pasado es eso, es el no poder soltar, es el apego a algo que ya no existe
sea, acordémonos que cuando hablemos del pasado, hablamos de algo que ya está, ya pasó, ya hoy no está en este momento. Entonces, ¿qué ejercicio? Tomamos ese pensamiento y lo lanzamos, pero ¿cómo volvemos cuando piensa? ¿Cómo hacemos cuando vuelve ese pensamiento acá, Mari? Pues exactamente lo mismo. Nosotros practicamos un ejercicio de eso, en silencio. Y fíjate, hay algo que es clave. Y hay algo que es una herramienta que tenemos todos allí para situarnos en el eterno presente, que es justamente la respiración. Yo no puedo respirar en pasado, puedo respirar en futuro. La respiración es algo que nos lleva sí o sí a conectar con el eterno presente. Entonces, cuando yo pongo mi atención en mi respiración, porque, a ver, también hay que resaltar que cuando uno habla de el poder del silencio, cuando hablamos de poner la mente en blanco, de sentarse a meditar, nosotros los occidentales, es falso que decimos, ya me siento a meditar y pongo la mente en blanco. Nosotros tenemos cualquier cantidad de pensamientos, porque nosotros estamos... Y viste que te pones a meditar y te empieza a picar todo. A mí me pasa, yo me quiero poner a meditar y que me pica la cara. Ay, que me distraje con el mosquito. Basta y sobra que tú digas que no quieres pensar en nada y empiezas a pensar en todo. Entonces, lo primero es hacernos conscientes de en qué estoy pensando, ¿sí? Eso es lo primero. Gobernar el pensamiento es comenzar por ser consciente de en qué estoy pensando, ¿sí? Porque a nosotros, en todo momento, hay un pensamiento que nos está acompañando, pero a veces estamos como en automático, Dolores. Uno a veces sale y maneja y llegas hasta el lugar del destino y ni te das cuenta por dónde pasaste, cuántos semáforos atravesaste, porque tienes la mente en otro lado, no tenemos la mente puesta en el presente. Entonces, ya va, me estoy dando una ducha, déjame obligarme a poner la atención aquí y ahora. Entonces voy a poner la atención en mis sensaciones, voy a poner la atención, si me entiendes, en el agua que está cayendo sobre mí. Si estoy lavando platos, me obligo a poner la atención en lo que estoy haciendo aquí, en las sensaciones, en la espumita del jabón. Voy manejando, voy a obligarme a poner la atención voy a ir contando cuántos arbolitos hay en la vía. Voy a darme cuenta, no sé, cuántos vehículos de color plateado consigo en la vía. Entonces, ¿qué ocurre? El cerebro puede poner la atención en una sola cosa a la vez. O sea, las personas que dicen, no, yo puedo atender varias cosas al mismo tiempo, es falso. ¿Qué es lo que hace el cerebro? La antena interna, esto, o sea, como que llevo la atención a una cosa y la otra, una cosa y la otra, una cosa y la otra. El cerebro es imposible que ponga la atención en varias cosas al mismo tiempo. Lo que hace es que él alterna de manera muy rápida entre una cosa y otra. Y eso también produce un desgaste y una situación de estrés. Claro, y alteración y ansiedad, ¿verdad? O sea, lo que tenemos es que empezar a hacer un poco más, viste que está el multitasking, bueno, sería como lo contrario, mono, en formato uno, ¿no? Primero. A mí me Correcto. gusta lo que estás proponiendo de ejercicio de empezar a poner como esta atención en el presente, Mari, porque es una manera de decirlo en formato PNL, por decirlo de alguna manera, en el presente acá, pero de una manera más como kinestésica, visual, auditiva, o sea, procesando todo lo que está a nuestro alrededor y no dejarnos llevar por los pensamientos, o sea, volver acá, volver a sentir es lo que vos proponés. Correcto, sí. Y bueno, y hay técnicas que también nos ayudan porque también uno puede hacer el ejercicio. A ver, esto es entrenamiento. O sea, esto no es que uno se sienta a meditar y ya yo puse la mente en blanco y paz ven a mí, apúrate que no tengo tiempo. O sea, eso no pasa. ¿Sí? No, eso es irreal, a todos nos gustaría, todos queremos, pero no, es muy difícil de lograr. Por favor, que si alguno lo logró de la gente que está mirando, que lo comente y que diga que él lo logró, así nos da el tip. Y a ver, y ahí es cuando decimos, es entrenamiento, como todo, pues, o sea, cualquier práctica, cualquier disciplina, realmente nosotros alcanzamos maestría en ella a través del entrenamiento. Entonces, la mente, el pensamiento también se entrena. Entonces, ¿qué hago? Cada vez que yo me acuerdo durante el día, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Dónde tengo puesta mi atención? A lo largo del día, cada vez que te acuerdes. Y es más, puedes poner hasta una alarma en el teléfono y mira, cada hora me va a sonar una alarma y yo me voy a acordar de conectarme a algo que es superior y voy a ponerme a respirar por 3 minutos. Entonces, lo que decimos nosotros, activa la respiración en vertical, es como que endereza la antena interna, la pineal, siéntete parte de algo más grande. Inspira y expira y ven al presente. Sigue en tu actividad diaria y así. Entonces vamos como sacando músculo.
¿Qué otra cosa puedes hacer? Hay un ejercicio que a mí me encanta, que es también la meditación con una vela. Coloca una vela frente a ti y colocas tu mirada fija en la llama de la vela. ¿Qué ocurre? Cuando tú pones tu mirada fija en un elemento, es imposible que puedas pensar en algo. Por lo que te decía justamente que el cerebro no puede poner la atención en dos cosas al mismo tiempo. Si tú vas a pensar en algo, desvías la atención a otro lado. De hecho, fíjate que cuando uno está haciendo prácticas de yoga, para mantener el equilibrio en una sana, es Iba a fundamental, decir. ¿sí?, el enfoque de la atención. Porque No, a mí, y yo viste que estoy cuando, en postura de equilibrio, y si pasa por mi mente un pensamiento, me voy de lado. cuando decías lo de la vela me acordaba de eso, pero yo decía, viste, típico, te paraste en un pie, estás súper concentrado y pasa algo, pum, te caíste. O sea, es inevitable, es muy difícil mantener esa concentración. Bueno, nada, está buenísimo ese ejercicio de la vela que decís, es como volver acá, volver a centrarnos, y eso es muy importante. Además, en el silencio también encontramos respuestas, ¿verdad, Mari? Y ahí es cuando decimos justamente escuchar la voz del corazón, porque a nosotros se nos dice de manera recurrente que la sabiduría está dentro de cada uno de nosotros, que la felicidad está dentro de cada uno de nosotros, que no busquemos el amor en lo externo, sino que lo busquemos dentro de nosotros. Y la gran pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para encontrarlo? Pero ¿cómo escuchamos esa sabiduría interna si estamos tan llenos de ruido exterior? ¿Ah? Entonces, por eso es que, y fíjate que cuando hablamos justamente de escuchar la sabiduría, estoy hablando de no escuchar el intelecto o la razón, sino que hacer que despierte esa verdad que mora en nuestro interior. Entonces, cuando yo soy capaz de callar mis pensamientos, cuando yo soy capaz de callar mi intelecto, justamente entonces empiezo a conectar con esa comunicación que se establece a través del sentimiento. Porque el lenguaje original del ser real que somos es el lenguaje del sentimiento. Los seres humanos, incluso, Dolores, nos comunicamos en lo invisible a través del intercambio de ondas electromagnéticas, porque todos somos receptores y emisores electromagnéticos a través del cerebro y a través del corazón. ¿Qué tal empezar incluso a compartir con la pareja, con la familia, la comunicación del silencio? ¿Ah? Simplemente esa presencia en la que podemos estar así, mirarnos a los ojos y simplemente entregar aquello que tenemos para el otro, pero no a través de la palabra, sino a través de aquello que emana de nuestro corazón y que genera un efecto mucho más potente. Por ejemplo, ¿ah? Pero eso Totalmente. hacer cuando estoy en mi centro, cuando soy capaz de pasar de mi mente pensante a mi corazón sintiente. Y la única manera es simplemente regulándonos internamente, porque reitero, nada viene de afuera, todo viene de dentro y está en cada uno de nosotros. Además que nosotros somos los únicos seres vivos aquí sobre este planeta que tenemos el poder de decidir desde qué emociones o desde qué sentimientos vamos a hacer frente a las situaciones a las que estamos haciendo frente o a los escenarios que nosotros estamos transitando. Porque, bueno, los seres de los otros reinos que coexisten aquí con nosotros y que están en servicio, pues simplemente, digamos que reaccionan de manera instintiva frente a determinadas Claro, situaciones. no tienen la razón que nosotros estamos bendecidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, justamente con la razón podemos elegir y decidir. Lo que pasa es que a veces yo creo que el impulso y también la vida moderna y esta cosa de la rapidez y el sonido y tanta información que tenemos alrededor nos hace perdernos en eso, ¿no? Y que no podamos controlarlo de alguna manera, por Porque decirlo. hemos sido educados para pensar que no podemos controlarlo. Y hemos sido educados para pensar que el sistema nos gobierna, porque además fíjate que algo que nosotros decimos siempre, no, es que esta situación me sacó de mi centro. Es que yo estaba en un estado de paz y esta situación hizo que me alterara. Yo digo, esta situación hizo que te alteraras o tú te alteraste. Claro. ¿Sí? Esta persona que llegó con todos estos problemas vino y te chupó la energía y te quitó tu paz, o fuiste tú que simplemente estableciste sintonía con todo lo que el otro te estaba entregando. O sea, ahí es en lo que siempre hago énfasis bueno, con todas las personas con quienes tenemos la oportunidad de compartir en nuestros talleres, en nuestros seminarios, en todas estas conversaciones,
es en el hecho de que somos responsables de nuestras creaciones. Nosotros hemos sido dotados de libre albedrío, nosotros tenemos la libertad de decidir cómo interpretar y accionar frente a cada situación. No es lo que ocurre, se trata de cómo yo me lo vivo, cómo lo interpreto, qué tipo de decisiones tomo. Eso es lo que me lleva a determinados resultados. Pero el punto es que yo interpreto el mundo o veo las situaciones a partir del lente del observador que soy. Y el observador que soy está determinado por los sentimientos en los que yo me estoy moviendo y el tipo de pensamientos que me acompañan día a día. ¿Ah? Entonces, y el sistema de creencias que antes mencionabas también, porque eso nos hace como un filtro de qué es lo que nos llega, qué interpretamos, ¿no? Me gusta esto que decís porque es como, estoy poniendo el poder en el otro, ¿no? En vez de ponerlo en mí, empezamos a poner ese poder en nosotros, ¿no? A sacar ese poder adelante. Y justamente esta charla se llama Descubre el poder del silencio. Es un poder que en el silencio se magnifica también. así es, y justamente ahorita que tú haces referencia, mi bella, a lo que son las creencias, que justamente comenzábamos hablando por esto, el hacernos conscientes de que nosotros nos estamos moviendo en esta vida a partir de creencias que son aprendidas y que pueden ser válidas o no. Atrevernos a desafiar nuestro sistema de creencias es una tremenda oportunidad para liberarnos de aquello que nos está limitando, porque yo digo, las creencias potenciadoras ni las toquemos. Todo aquello que a ti te lleva a abrir camino, Son las limitantes eso, que te causan algunos problemas y bloqueos. eso déjalo como está. Ahora, revisa las creencias limitantes. O sea, cada vez que tú tienes un pensamiento, tú dices, ¿esto me está abriendo o me está cerrando posibilidades? ¿Esto me está llevando a vivir una vida más plena o no? Condicionada o condicionado por algún evento del pasado, me estoy cerrando a la posibilidad de crear un nuevo y mejor futuro. ¿Qué tal si yo me atrevo a desafiar esto? Porque lo que ocurrió en un momento determinado no necesariamente se tiene que repetir. Pero ocurre que si yo estoy todo el tiempo pensando en ese evento, fíjate qué es lo que nos ocurre a nosotros, porque uno a veces en la vida dice que porque hay situaciones que se repiten y se repiten con diferentes personas, en distintos escenarios, porque siempre me pasa lo mismo. Algo en lo que nosotros hacemos énfasis es en que nada ocurre por casualidad, sino que por causalidad. Y no se trata de que en la vida tengamos buena o mala suerte, sino que todo lo vamos trayendo a nuestra vida por sintonía de frecuencias. Cuando yo recuerdo una situación, es decir, traigo a mi pensamiento eventos del pasado que son negativos, situaciones que han generado rabia, trauma, dolor, cuando yo las recuerdo, la palabra recordar viene de revolver, cordar de cordes del corazón. Yo vuelvo a sentir en el corazón la frecuencia del sentimiento de ese evento. ¿Qué es lo que ocurre? Me sitúo en una frecuencia vibratoria que hace que yo establezca sintonía con escenarios, situaciones, personas, resultados correspondientes a esa frecuencia en la que me estoy moviendo. Por eso es que sigo repitiendo más de lo mismo, aunado al hecho de que si donde pongo mi atención, pongo mi energía y donde pongo mi atención es lo que entra en mi vida, si yo sigo poniendo la atención y pensando en esos eventos pasados, lo que sigo trayendo a mi presente es más de ese pasado. Y por eso es que se sigue repitiendo las mismas situaciones por el poder de la atención y por la frecuencia del sentimiento en la que yo me estoy moviendo. Entonces, cuando yo me sitúo en el silencio, en el que me despojo de esas creencias limitantes, en el que logro liberarme de esos recuerdos que son negativos y que yo sé que no le aportan nada a mi vida y me permito gobernar el pensamiento, es decir, ya, yo hago un cambio de switch y ya voy a dejar de pensar en esto, voy a pensar en esto otro. Me obligo a ese cambio de pensamiento. Me sitúo en el eterno presente. Recuerdo que soy parte de algo más grande, que soy parte de una perfección creativa superior que se expresa en mí, porque todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de un creador perfecto. Por tanto, la herencia de ser creadores en perfección está en cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido dotados de libre albedrío para que en un campo de polaridades separadas como el que nosotros habitamos, tengamos justamente esa libertad de decidir si nuestras creaciones se van a inclinar hacia lo positivo o hacia lo negativo.
Y esto depende de la frecuencia de los sentimientos que impulsen nuestros procesos creativos. Entonces yo digo, ya, yo estoy determinada a crear una vida que sea cada vez más perfecta. Estoy determinada a ser feliz. ¿Sabes por qué? Porque es nuestra herencia. Nadie busca lo que no conoce. Si nosotros no conociéramos esa felicidad que está grabada en nosotros, que nos dice, hey, hey, déjame salir, no la buscaría, no nos interesaría. Y hay que atraerlo y hay que manifestarlo y hay que materializarlo, pero primero empieza en el pensamiento. Y esa es la cuestión. Primero empieza en el pensamiento. Y ese pensamiento lo vamos a poder ver muchísimo mejor en ese silencio. Que Así si es, no, a veces se pasa y no lo captamos. así Entre es. el bullicio se nos va. Sí, y fíjate también que si también las respuestas, porque lo que tú me decías, las respuestas que encontramos en el silencio, ¿no? Porque el otro día leía algo que decía que no solucionas tus problemas pensando, sino que pensando, por el contrario, lo que haces es agravarlos, ¿sí? Porque bueno, das toda una cantidad de historias y escenarios probables que no necesariamente se tienen que dar de esa manera. Y por lo general, si nos sentimos angustiados, si nos sentimos con rabia, pues desde esa frecuencia en lo que nos estamos moviendo y desde el lente con el que estamos interpretando esas situaciones, solo vamos a ver los escenarios caóticos. Entonces, No, pasa, Dolores, que por ejemplo a veces uno está encontrando, buscando la inspiración para algún proyecto, alguna idea, y fíjate que cuando uno se acuesta a dormir, no sé si te debe haber pasado y a todos quienes están bueno, cansados, yo soy creativa, así que te aseguro que me pasa. que a veces uno se despierta de madrugada con la idea y la respuesta de aquello con lo que estaba pensando. O recién que te levantas en la mañanita, cuando el intelecto no ha interferido, sino que te levantas, por así decirlo, con la mente fresquita y no estás con el pensamiento de duda, de miedo, y te vino la idea. Y tú dices, ¿de dónde vino la idea? Y ahí es cuando uno entiende que nuestro cerebro es un procesador de información. No es allí donde se generan las ideas. Entonces, la única manera de que la antena interna, porque ahí entra lo que es la pineal, que capta rangos de frecuencias en lo invisible, cuando yo la enderezo, cuando yo la activo, ella sintoniza información de frecuencia más elevada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que traigo en inspiración lo novedoso, es como que logro pensar fuera de la caja, logro pensar libre de todos esos conceptos que me limitan. Mari, además cuando estamos muy cansados, porque viste que cuando uno fuerza mucho ese pensamiento que está ahí, la cabeza es como que se cansa, las neuronas se cansan, y esa pineal es como si se cerrara, ¿verdad? O sea, se abre muchísimo mejor y conecta muchísimo mejor con esos pensamientos, con esa intuición, o sea, con toda esa frecuencia que nosotros queremos conectar en el descanso, porque fluye, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Totalmente, y es que de hecho fíjate que nosotros, por ejemplo, cuando practicamos todo lo que son los ejercicios de activación de la pineal, el primer paso del ejercicio es un entrenamiento de la atención. O sea, nosotros pasamos por hacer algo que podría ser el equivalente como un centramiento en el que vamos primero poniendo la atención en todas las partes del cuerpo porque eso nos va ayudando a que el pensamiento no te sabotee. Entonces es como que decimos, primero entrena la atención afuera para después llevarla adentro. Entonces, lo primero es lograr ese estado de silencio interno, ¿sabes? O sea, y decimos siempre en blanco, es sin expectativas, sin pensamientos, sin tratar de. O sea, así como que libérate de ese pensamiento, luego enciende tu antena interna y conéctate a lo que es superior, ¿sí? Siéntete parte de algo más grande y comienza a inspirar y expirar esa sabiduría y ese amor superior que conecta y enciende realmente la fuerza del corazón, porque nuestro chip central es nuestro corazón. Y cuando voy al poder del silencio, fíjate tú qué interesante esto, Dolores, que me viene justamente ahorita. El corazón envía más información al cerebro que la que el cerebro le envía al corazón. No De hecho, hoy día cuando, sabía. sí, hoy día cuando se habla de que el corazón tiene cerebro, no es una metáfora, tiene todo un sistema de, bueno, de más de entre 40.000 y 50.000 neuronas, que se sabe que hay una inteligencia allí. Pero ¿qué ocurre? Fíjate que investigadores del Harvard Institute demostraron que los estímulos que se ofrecen a un observador X llegan primero al corazón que al cerebro, porque ellos hacían algo así como esto: colocaban de repente personas que eran voluntarias para un estudio
y los colocaban frente a un monitor o una pantalla que les iba proyectando distintas imágenes que activaban distintos estados emocionales. Entonces de repente Sí. aparecía una imagen de un paisaje, una imagen de unos niños jugando, una imagen de un accidente, una imagen de, sí, de algo que podía generar miedo. Y resulta que microsegundos antes de que la imagen fuese proyectada, digamos que físicamente a esta persona, el corazón respondía eléctricamente a ese estímulo. Ellos decían, como si la persona no ha visto la imagen todavía, el corazón tuvo una respuesta antes que el cerebro. Es decir, le iban a Como si poner, por tuviera ejemplo, una una intuición, como si tuviera una intuición, como si pudiera conectar antes, tipo la telepatía del corazón, le vamos a decir. Y ellos decían, pero ¿cómo es esto sin que, por ejemplo, yo haya visto esta imagen de algo que genera miedo? Ya el corazón respondió con miedo antes que respondiera el cerebro. Claro, Ah, nosotros desde la información, yo le digo, por supuesto, es el ser energía que somos, que es atemporal y se adelanta a la información y envía el impulso al corazón y el corazón envía ondas electromagnéticas al cerebro a su vez con una información. Entonces imagínate cuando nosotros logramos acallar nuestra mente y liberarnos de todo esto y empieza a recibir justamente nuestro cerebro la información que le envía el corazón a partir de la fuerza del sentimiento. Esa es la verdad y la sabiduría que nosotros debemos despertar en cada uno de nosotros. Y la única manera es esa, o sea, y es justamente eso, conectar con la sabiduría del corazón. Como dice esta frase de Blaise Pascal que me encanta, que dice, el corazón tiene razones que la razón desconoce. ay, esa es hermosa, esa es Me hermosa. Y encanta. además ese es el sentir realmente. Me impresionó esto que contabas de, bueno, de esta especie de experimento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque bueno, nosotros sabemos que la amígdala justamente está en el cerebro. La amígdala es donde se alojan todas nuestras emociones, podríamos decir, donde se despiertan, ¿verdad? Entonces me quedé muy impresionada con esto, que el corazón pueda sentirlo primero y pueda detectarlo primero. Y se me viene esta imagen, ¿no? ¿Viste cuando alguien tiene un accidente que dice, yo lo sentí, y se agarra el corazón, yo lo sentí? Bueno, es esto, ¿no? ¿Qué pasa si tuviéramos ese poder todo el tiempo de poder sentir antes desde el corazón? Sería todo muchísimo mejor. Y es que el poder lo tenemos, pero lo tenemos allí dormidito. Ese es el punto. Ahora vamos a entrenarnos para despertar ese poder, para conectar con la intuición, con esa vocecita interior que todos tenemos dentro, pero que nos cuesta mucho escuchar, porque simplemente hemos hecho siempre, hemos como que puesto una barrera de frecuencias para escuchar esa información y simplemente ha sido una barrera que nosotros hemos generado a partir de nuestro ego, a partir de nuestro intelecto, a partir de todo ese sistema de creencias, de todos esos pensamientos saboteadores, de dudas. Pero así como nos hemos entrenado y traemos maestría, porque somos maestros de ser quienes somos, así como traemos maestría en el ruido mental, en las creencias limitantes, en los miedos, también podemos crear o generar maestría en el silencio interno, en la conexión con la voz del corazón y es entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer simplemente? Bueno, hacer uso de las herramientas con que contamos, que además son tremendamente simples, porque aquí, ¿qué es lo único que hay que hacer? Gobernar el pensamiento, poner la atención en el eterno presente, armonizarnos, buscar vibrar en sentimientos de cada vez más alta frecuencia, entonces escuchar música de alta frecuencia, respirar, ¿sí? Acallar nuestra mente, toma los pensamientos en mente, lánzalos hacia atrás, recuerda que eres parte de algo más grande, sintoniza la antena interna con esa información superior, con lo que tú creas que es superior, ¿sí? Dios, el gran sol central, la energía universal, el holograma uno, con aquello en lo que tú creas, recuerda que eres parte de algo más grande, que eres un instrumento para manifestar esa perfección superior aquí y ábrete a recibirla. Es como abrir la antenita interna para que eso entre en nosotros. Es muy simple, pero no es sinónimo de fácil, porque requiere determinación, requiere Ah, atención, ah, ahí va a requiere... decir justamente, porque Mari, a veces cuesta escucharnos. Yo cuando hice, también soy coach, te cuento, también soy coach ontológica, y cuando hice todas las prácticas, la verdad es que me di cuenta que en el silencio uno descubre mucho y te das cuenta que hay un gran vacío a veces, ¿verdad? Que no estás llenando porque no te estás escuchando, porque no querés llevar al consciente lo que te pasa, ¿no?
Bueno, y si estoy insatisfecho con mi trabajo, no, mejor no lo escucho porque voy a tener que hacerme cargo de que mi trabajo no me gusta, o de que no estoy bien, o de que no tengo buena relación con mis compañeros, o se entienda a lo que voy, a que escucharse a veces es difícil, pero cuando nos volvemos conscientes de lo que realmente tenemos dentro, la vida va a ser muchísimo mejor probablemente, porque tengamos que enfrentar cosas, tendremos que enfrentar desafíos, pero la realidad es que vamos a empezar a vivir en coherencia, que creo que es una palabra que no usamos en todo este vivo, pero creo que está absolutamente acertada en ese sentido, porque cuando vivimos en coherencia, vivimos en sintonía con todo lo que va a aparecer en ese silencio justamente. Totalmente, mi hermosa. Y a ver, y recordamos que nuestro entorno es una proyección holográfica de cómo nosotros estamos por dentro. Entonces, si yo tengo caos internamente, eso es lo que voy a reflejar en mi mundo exterior. Si yo me voy acallando, si yo me voy liberando de todas esas armaduras, de todas esas capas que nos hemos ido colocando, porque reitero, es más lo que nos sobra que lo que nos hace falta. Nosotros somos perfectos en nuestro origen. Nosotros somos seres luz. Nosotros somos seres intrínsecamente amor. Esa es nuestra identidad. Pero entonces nos hemos colocado toda una cantidad de capitas que son justamente las capas del ego, que no lo vamos a mal calificar porque realmente el ego es un potencial creador, pero el ego pues se identifica simplemente con la historia del pasado y con lo que quiere crear hacia el futuro. En el presente no existe el ego. Claro. ¿Sí? Es lo que usamos para encajar, ponele muchas veces, ¿no? O sea, utilizamos el ego para eso. Pero bueno, no vamos a juzgarlo, no estamos acá para eso. Simplemente creo que es maravilloso toda la información que das, Mari, me parece buenísimo que la gente pueda escuchar y procesar todo esto, porque sí es una realidad que a veces estamos muy desconectados y necesitamos volver a conectar. ¿Con qué? Bueno, ya sabemos, abrir esta glándula pineal, volver a conectar con esa divinidad, escucharnos y adquirir un poco de ese silencio en nuestra vida para estar muchísimos más presentes. Mari, me encantaría que nos dejes una reflexión acerca de esto, un consejo que le puedas dar a la gente, algo que a vos te haya servido en algún momento en el que iniciaste a aprender todas estas técnicas, toda esta información, porque cuando uno empieza a hacerse esta información, la verdad es que saca un poder de adentro que ni conocía, por lo menos a mí eso sí me sucedió, lo puedo decir. Si querés decirle algo a la gente que se pueda quedar. Recordar que somos responsables de crear la vida que tenemos, que la vida que hemos tenido hasta ahora simplemente ha sido un resultado de nuestra propia creación. Y cuando esto lo digo, no lo digo para que caigamos en sentimientos de culpa, porque la culpa simplemente nos lleva a mirar al pasado y a buscar castigar a otros o autocastigarnos. Aquí hablamos simplemente es de asumir la responsabilidad, ¿sí? Porque esto lo que nos lleva es una tremenda responsabilidad, la habilidad de responder por mis pensamientos, por mis decisiones, por mis acciones y por los sentimientos desde los cuales me estoy moviendo. Nuestra tarea es ser felices y amar, pero la felicidad no la vamos a encontrar en lo externo. Ese estado emocional, producto de logros externos, se llama alegría, contentamiento y son estados emocionales pasajeros. La verdadera felicidad y el amor está dentro de cada uno de nosotros, pero esa sabiduría que nos lleva a ver claramente el camino y justamente a determinar la manera ideal de tomar decisiones y de crear la vida que merecemos, únicamente la podemos escuchar cuando nos permitimos callar. Está en cada uno de nosotros, simplemente es entrenarnos para ser maestros del amor, para ser maestros de la paz, para ser maestros del silencio, y siento que las herramientas que son muy simples que hemos compartido hoy en esta conversación, que te agradezco, mi Dolores querida, si las aplicamos en nuestro día a día, vamos viendo los pequeños cambios. Como siempre digo, pequeños comienzos, grandes finales. Vamos a transitar el camino del Kaizen, desde el cual vamos un día a la vez, mejora continua. Hoy fui gobernando mi pensamiento, di un pasito más, voy armonizándome, voy trabajando en mí, y cuando vemos en un tiempo ya se ha transformado nuestra existencia. Entonces simplemente vamos a permitirnos eso, un pasito a la vez, atención plena, respiración, conexión con el presente y con aquello que es más grande de lo que somos parte. Ay, Mari, qué hermoso lo que decís y todo para poder generar, obviamente, un estado de felicidad que también perdure en el tiempo. Como decías, las emociones son pasajeras, se disparan, es un segundo, y en un segundo se van, se pasó y se fue.
pero si podemos conectar con todo eso, podemos también generar un estado muchísimo más duradero, ¿no? Una estabilidad, por decirlo de alguna manera, una paz interior. Mari, ¿dónde te puede contactar la gente? Y contanos también acerca de tu escuela, que me imagino que deben tener cursos ahí maravillosos donde enseñás todas estas técnicas. Claro que sí, mi bella, muchas gracias, por supuesto. Bueno, nos pueden contactar a través de nuestras redes y invitándoles, por supuesto, a ser parte de nuestra comunidad, @método Pineal, también para que reciban todas esas capsulitas y todos esos tipsitos que siempre estamos publicando por allí. Por supuesto, son bienvenidos a nuestros seminarios, tanto a la activación interna de la glándula pineal como todo el programa de Camino a la Maestría, donde sencillamente nos dedicamos a entregar herramientas prácticas para la vida, porque esto se trata de aplicarlo en lo simple, en lo cotidiano, cuando voy a hacer el mercado, cuando voy a comenzar a dar una clase, a atender un paciente, a conversar con mi esposo, con mis hijos, ¿sí? O sea, para llevarlo a la vida. El hecho, la posibilidad de vivir en un estado de paz no amerita que nosotros tengamos que aislarnos de las condiciones del entorno, ni tener que disponer a diario de 2, 3 horas para sentarnos a meditar. Es entrenarnos para que en nuestro día a día esto lo podemos aplicar y sí se puede, además que estamos en un momento de ascensión planetaria que favorece todo este despertar de esas potencias internas y que justamente nos permite convertirnos en artistas de la existencia, porque esa es la tarea, crear desde el amor y manifestar el arte, la belleza, la perfección, la paz, la plenitud en todos los dominios de nuestra vida. Pero reitero, todo comienza y termina en cada uno de nosotros. Me encanta, Mari, me encanta lo que decís. Bueno, agradecerle obviamente a toda la gente que está ahí conectada, fantástica, que estuvieron comentando un montón de cosas súper lindas, dando ejemplos, poniendo experiencias personales, así que en ese sentido agradecemos muchísimo. A nosotros nos pueden seguir en Frecuencia TV, en YouTube también en Frecuencia TV 8, y bueno, esta charla va a quedar en colaboración, así que la van a encontrar ahí en el Instagram de Mari y en el Instagram nuestro también, donde nos pueden seguir. Así que, Mari, agradecerte, la verdad que fue una charla fabulosa, te conozco hace tiempo, sé que tenés una información riquísima, así que agradezco haber podido estar esta noche y compartir con vos también. Y yo, por supuesto, agradecida, mi amor, por poder compartir contigo, con toda la comunidad, pues que sigue toda la programación y todo el contenido de valor que entregan en Frecuencia TV. Y a todos, bueno, abrazos desde mi corazón y bueno, seguimos juntos tejiendo la luz del nuevo tiempo y avanzando en todo este despertar de conciencia de la humanidad. Estamos abriendo caminos para ese mundo más armónico y feliz que tengo la certeza es el sueño que todos nosotros compartimos. Totalmente, qué hermosa. Gracias, Mari, gracias a toda la gente que está ahí conectada. Que tengan una fantástica y fabulosa noche. Y ya saben, hoy a aplicar un poquito de ese silencio y volvernos un poquito más conscientes con todo lo que estamos pensando. Que tengan buenas noches.